Imagina esto, es lunes, 8:30 de la mañana, y tú estás volviendo de dejar a los niños en el cole, pensando en el tráfico, en la hipoteca, en la compra de la semana. Llegas a tu portal, metes la llave en la cerradura y de repente no gira. Llamas al vecino del cuarto, al del tercero, nadie entiende nada y entonces te lo sueltan a bocajarro. Han entrado unos en tu piso, dicen que es su casa, han cambiado la cerradura y la policía dice que no puede hacer nada de momento. En un segundo, tu vida entera, todo lo que has levantado a base de trabajo, madrugones y renuncias, queda secuestrado por unos completos desconocidos que ni han firmado un contrato ni han pagado un euro. Y ahora dime, con la mano en el corazón, ¿de verdad vas a aceptar que te llamen radical por indignarte ante eso? ¿De verdad el extremo eres tú y no el sistema que protege más al que ocupa que al que ahorró toda una vida para comprar esa vivienda? De eso va hoy este programa, de ocupas, de ley de vivienda y de la brecha brutal que se ha abierto en España entre la España que cumple y paga y la España que vive de saltarse la ley. Vamos a hablar de ideología, de PSOE, de Vox, de Sánchez y de Abascal, pero sobre todo vamos a hablar de algo que los tertulianos de sofá no entienden, la angustia de mirar tu casa desde la calle y no poder entrar. Te lo digo desde ya, hoy no vengo neutral, vengo con una posición clara como la tiene Santiago Abascal cuando habla de este tema. Una cosa es discutir cómo garantizar vivienda social, cómo ayudar a familias de verdad vulnerables y otra muy distinta es el cuento de hadas donde cualquier patada en una puerta es resistencia, cualquier allanamiento es lucha social y el propietario, el que ha firmado escritura, hipotecas, seguros e impuestos, es poco menos que un opresor. Esa narrativa no solo es injusta, es peligrosa. Está convirtiendo barrios enteros en zonas sin ley donde los que pagan se van y los que se aprovechan se quedan. En España hoy conviven dos relatos. El de la izquierda con Pedro Sánchez al frente, que te habla de emergencia habitacional, de vivienda como derecho y de proteger a los vulnerables. Suena bien, suena a justicia social, a Europa, a hashtags en ruedas de prensa. Pero cuando bajas del PowerPoint a la realidad, lo que encuentras es un marco legal lleno de parches, decretos y excepciones cuyo resultado práctico es este. Si alguien ocupa tu casa y consigue aguantar unos días, tú puedes pasarte meses, incluso años, peleando en un juzgado mientras ellos se pasean por tu salón. Y luego está el otro relato, el que encarna a Abascal sin pedir perdón por ello. El que dice algo tan sencillo que parece revolucionario. La propiedad privada es sagrada. El que entra en tu casa sin permiso comete un delito y el Estado debe ponerse del lado de la víctima, no del delincuente. Punto. Sin matices literarios, sin inventarse palabras como inquiocupación para esconder la realidad. Si alguien te roba el coche, nadie preguntaría si viene de un barrio pobre antes de devolvértelo. Si alguien entra en tu casa, sí. Entonces aparece la burocracia, los informes sociales, las ONG de guardia, el debate sobre si el propietario es gran tenedor o pequeño, sobre si el piso estaba vacío o no. De repente ya no es blanco o negro, todos son grises, salvo para el que se ha quedado en la calle con la maleta en la mano. Déjame que te lleve a otra escena muy española, un matrimonio de 60 y pico, peluquera ella, autónomo él, que después de 30 años pagando una hipoteca decide comprarse un pequeño apartamento en la playa para alquilarlo unos meses al año y tener un complemento a la pensión. Ese piso no es un lujo obsceno, no es un fondo buitre, es su plan de jubilación. Un día, el inquilino deja de pagar, deja de contestar al teléfono y los vecinos llaman porque hay ruido a todas horas. Cuando al fin logran entrar con la policía, no es el inquilino, es otra familia que nadie conoce, asesorada por una plataforma antisistema que se sabe la ley mejor que un abogado. Dicen que tienen niños, que no tienen a dónde ir, que esta casa estaba vacía. El banco son ellos, los especuladores son ellos. Mientras tanto, en el Congreso, Sánchez y sus socios se felicitan por una ley de vivienda que presume de frenar desahucios, de humanizar la política de vivienda y de poner techo a la especulación. Nadie invita al matrimonio de la peluquera y el autónomo a esa celebración. Nadie les pone un micrófono para preguntarles qué se siente al pagar IBI, comunidad, derramas y reparaciones de un piso que no pueden pisar. A ellos se les reserva otro papel, el de villanos de una película que jamás han rodado. Es ahí donde la voz de Abascal irrumpe como un martillazo en la mesa. Desalojos exprés en horas, reforma del Código Penal, tolerancia cero con quienes hacen del asalto a propiedades un modo de vida. Y de nuevo la pregunta incómoda, ¿eso es extremismo o es simplemente sentido común que nadie más se atreve a enunciar? Porque alrededor de la ocupación hay negocio, estrategia política y una industria del victimismo. No hablamos solo de una familia puntual que se queda sin casa por un desahucio hipotecario, hablamos de grupos organizados que localizan pisos vacíos, se coordinan por Telegram, revientan puertas, cambian cerraduras y luego ofrecen regularizar la situación a cambio
cambio de dinero. Mafias que ocupan tu casa y después te la revenden emocionalmente presionándote con niños, con cámaras, con pancartas en el portal si intentas recuperarla. Mientras tanto, algunos partidos miran hacia otro lado porque esos colectivos les sirven de músculo en la calle, de agitadores, de carne de manifestación cuando hace falta montar ruido contra la derecha. Ahí es donde la posición de Vox, guste o no, resulta cristalina. No hay romanticismo posible en la foto de una familia sacando sus muebles a la acera porque unos desconocidos han decidido convertir su casa en un centro social. No hay épica en dejar a un anciano sin su piso mientras espera años a que un juez dicte sentencia. Por eso, Abascal repite siempre lo mismo: desalojo inmediato en cuanto se acredite la propiedad, endurecer las penas y fin de las ayudas públicas para quien ocupa ilegalmente. No es venganza, es un mensaje. El Estado no va a premiar al que se salta la ley, va a proteger al que la cumple. La izquierda responde con otro marco: demasiados pisos vacíos, demasiada gente sin techo. Según su relato, la ocupación no es el problema, es el síntoma de un sistema que permite que haya viviendas cerradas mientras hay listas de espera interminables para vivienda social. Hablan de penalizar a los grandes tenedores, de limitar precios, de poner orden al mercado. Sobre el papel suena razonable. El problema es que entre la teoría y la práctica hay un abismo. Cuando pones trabas a los propietarios, subes impuestos, complicas los desahucios y señalas al casero como enemigo de clase, lo que consigues no es más vivienda social, es que los propietarios huyan del mercado de alquiler. Dejan de alquilar por miedo a no poder echar a un inquilino moroso, por miedo a que les ocupen, por miedo a que una ley nueva les convierta de la noche a la mañana en gran tenedor, aunque solo tengan 2 pisos. Cuando la oferta de alquiler cae, los precios suben. Es economía básica. Y aquí viene la ironía. La ley que prometía bajar los alquileres está contribuyendo a subirlos en muchas zonas. Hay ciudades donde, tras declararse zona tensionada, la oferta de pisos en alquiler cayó en picado. ¿Quién sufre eso? No el fondo buitre con 5.000 viviendas y un equipo de abogados, sino el joven precario que buscaba un estudio y ahora no encuentra nada. Mientras tanto, Vox propone otra cosa: un país donde invertir en vivienda y alquilar no sea un riesgo existencial. Eso implica un marco legal claro, predecible, que proteja al que cumple y castigue al que no. Reformar el Código Penal para que la ocupación sea delito grave desde el primer momento. Permitir el desalojo exprés en 24 o 48 horas cuando se acredite la propiedad y no haya título legal por la otra parte. Acabar con esa figura kafkiana del desalojo suspendido por vulnerabilidad, que en la práctica significa que tu casa deja de ser tuya en cuanto alguien dice que no tiene a dónde ir. Eso convierte a Vox en un partido insensible. El discurso de Abascal no niega que haya gente que lo pasa mal, lo que niega es que la solución sea expropiar de facto al propietario particular. Si una familia está en emergencia habitacional, el Estado tiene instrumentos: albergues, ayudas al alquiler, vivienda social de emergencia. Lo que no puede hacer es decirle a un ciudadano: tú te aguantas 6 meses más porque el que te ha ocupado tiene niños. Eso no es solidaridad, es traspaso forzoso de responsabilidad. Te cuento otro caso real. Una profesora de Valencia heredó el piso de su madre 60 metros en un barrio obrero. Lo alquiló para ayudarse con la hipoteca de su propia casa. Inquilino formal, contrato, seguro, pagó 2 meses y desapareció. Meses después, cuando ella entra con la policía, no está él, hay otra familia, sin contrato, sin nada. Alegan que el anterior inquilino les traspasó la vivienda. Ella denuncia, empieza el calvario judicial, los ocupas se asesoran, presentan informe de servicios sociales, el juez suspende el lanzamiento por vulnerabilidad. Más de un año después siguen dentro, ella sigue pagando comunidad, IBI, derramas, el piso de su madre convertido en campo de batalla. ¿De verdad alguien se atreve a decirle que el problema es que ella es propietaria privilegiada? Ese caso no sale en los discursos de Sánchez, no abre telediarios, porque no encaja en el relato cómodo. Es mucho más fácil poner en pantalla a una familia con niños desahuciada por un banco que a una maestra que no puede sacar a unos desconocidos de la casa de su madre. Vox habla de la segunda, el gobierno solo de la primera. Ninguno miente, pero uno te sirve solo media verdad, y media verdad en política es casi peor que una mentira entera. Volvamos al Congreso porque ahí es donde se decide si tu llave abrirá o no tu puerta. Cada vez que Vox presenta una iniciativa contra la ocupación, los titulares son: la ultraderecha quiere criminalizar la pobreza. Sin embargo, el texto no habla de pobres ni de ricos, habla de quien entra sin permiso y de quien se queda sin su casa, pero reconocer eso obligaría a admitir que hay un problema real que la ley actual no resuelve. Es más cómodo demonizar al mensajero que corregir el mensaje. Y el Partido Popular, Feijóo, no quiere parecer blando con los ocupas, pero tampoco quiere sonar tan duro como Abascal. Resultado, un discurso tibio, lleno de equilibrio, proteger a todos, frases que quedan bien en un editorial, pero no tranquilizan a nadie. El votante que ha sido ocupado no quiere equilibrio, quiere que le devuelvan su casa. Cuando escucha a Vox prometer desalojos en 48 horas y al PP prometer agilizar procesos, la decisión en la urna es sencilla. Ahora vamos a lo que nadie te cuenta en las noticias de prime time. Vamos a los pasillos, a las terrazas de los edificios donde los vecinos hablan en voz baja
porque tienen miedo de represalias, porque sí, en muchos barrios ya no se denuncia la ocupación por agotamiento, por miedo o porque simplemente la gente ha aprendido que el sistema no funciona. He hablado con decenas de casos personalmente y todos coinciden en lo mismo. El día que llamas a la policía y te dicen esto es un tema civil, vaya usted a un juzgado, es el día en que pierdes la fe en las instituciones. No porque los policías sean malos, sino porque están atados de pies y manos por una legislación que prioriza el garantismo extremo con quien ocupa y deja en la indefensión total a quien es ocupado. Te voy a contar otra historia que me llegó hace poco. Un jubilado de Alicante, electricista toda su vida, que compró un pequeño bajo comercial en los años 90 con la idea de alquilarlo cuando se jubilara y vivir de esa renta. Lo alquiló a un negocio de alimentación. Todo legal, todo en regla. El negocio cerró por la pandemia, el dueño le devolvió las llaves y a la semana siguiente, cuando fue a limpiar el local para volver a ponerlo en alquiler, se encontró con que habían forzado la puerta y dentro había 3 personas viviendo. Colchones en el suelo, ropa colgada, una cocina de camping gas. Llamó a la policía. Le dijeron que sin orden judicial no podían hacer nada. Llamó a un abogado. Le dijeron que el proceso podía tardar entre 6 meses y 1 año. 1 año. Mientras tanto, esas personas seguían usando su electricidad, su agua, ensuciando su local, y él, un hombre de 70 años que había trabajado desde los 14, tenía que seguir pagando el IBI de un local que ni siquiera podía usar. Esa es la España real, la que no sale en Twitter, la que no genera manifestaciones, la que no moviliza a colectivos, es la España callada que vota, y cada vez que vota lo hace más enfadada, porque ha entendido algo que los políticos de salón no quieren admitir, que el sistema está roto y que hablar de ello no te convierte en facha, te convierte en víctima de un Estado que ha decidido mirar hacia otro lado. Ahora imagina que Santiago Abascal llega al gobierno o que entra en una coalición con el PP donde tiene poder real de decisión. ¿Qué pasaría? Él lo ha repetido 1000 veces en mítines, entrevistas y debates. Reforma urgente del Código Penal para tipificar la ocupación como delito grave, equiparable al robo con fuerza. Desalojo inmediato en 24 a 48 horas, una vez acreditada la propiedad, sin informes sociales intermedios, sin suspensiones por vulnerabilidad genérica. Creación de juzgados especializados en ocupación para agilizar los procesos. Y quizá lo más polémico, permitir a los propietarios recuperar su vivienda por la vía de la legítima defensa del patrimonio si el Estado no actúa con rapidez. Eso último genera urticaria en la izquierda. ¿Justicia por tu mano? Gritan. ¿Volver al salvaje oeste? Pero espera un momento, si el Estado tiene el monopolio de la fuerza y de la justicia, debe ejercerlo. Si no lo ejerce, si te dice espera 1 año mientras unos desconocidos viven en tu casa, entonces no puede extrañarse de que la gente busque soluciones al margen de la ley. No es que Vox defienda la violencia, es que denuncia la indefensión. Y entre una cosa y otra hay un matiz enorme que muchos periodistas prefieren no ver. Compara ahora con otros países europeos. En Alemania, si ocupas una propiedad sin contrato, el desalojo es prácticamente inmediato. En Holanda, la policía puede actuar en horas si el propietario presenta documentación. En Francia, aunque tienen ocupación, el proceso judicial es muchísimo más rápido que en España. ¿Son esos países fascistas? No. Simplemente tienen claro que el derecho de propiedad es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Y que protegerlo no es ideología, es civilización. Aquí está la gran contradicción del progresismo español. Presume de mirar a Europa, de copiar a Alemania, a los países nórdicos. Pero cuando se trata de ocupación, hace exactamente lo contrario. Porque en esos países, curiosamente, hay mucha vivienda social, hay ayudas amplias, pero también hay tolerancia cero con quien ocupa ilegalmente. Las dos cosas a la vez. Puede ser un país social y a la vez un país que respeta la ley. No son contradictorios, son complementarios. Pero aquí hemos caído en la trampa de pensar que ser social significa ser blando con el delito. Y eso es un error conceptual enorme que estamos pagando muy caro. Voy a ir cerrando con algo que me parece clave. Durante años la derecha en España tuvo miedo de hablar de estos temas con claridad, miedo a que les llamaran insensibles, miedo a perder el voto urbano progresista, miedo a los titulares. Ese miedo dejó un espacio vacío y Vox lo ocupó, no con un discurso refinado, no con eufemismos, sino con mensajes directos que conectan con la experiencia de miles de personas. Tu casa es tuya, nadie tiene derecho a quitártela y si alguien lo hace, el Estado te la devuelve ya. Simple, contundente, eficaz. Por eso, cuando Abascal sube al atril y dice tolerancia cero con la ocupación, no está haciendo populismo barato. Está diciendo en voz alta lo que millones de españoles piensan en voz baja cada vez que leen una noticia de ocupación, cada vez que pasan por delante de un edificio tomado, cada vez que un vecino les cuenta su pesadilla judicial. Y esa conexión, esa capacidad de poner palabras a la indignación silenciosa es lo que explica el crecimiento de Vox en las encuestas. No es que la gente se haya vuelto de extrema derecha, es que ha encontrado a alguien que habla de sus problemas reales sin pedirles perdón por sentirse víctima.
víctimas. Así que volvemos al principio, a esa llave que no gira, a esa llamada a la policía que no sirve de nada, a esa noche en casa ajena preguntándote cuándo podrás volver a la tuya, a ese juez que te dice paciencia, hay que respetar el procedimiento, y a ese político en la tele que te llama alarmista por estar preocupado. La pregunta final es esta: ¿de qué lado quieres que esté la ley? ¿Del lado del que trabaja, ahorra, firma, paga impuestos y cumple las reglas, o del lado del que salta esas reglas y luego se escuda en la vulnerabilidad para quedarse impune? Porque esa es la España que estamos construyendo ahora mismo, con cada sentencia, con cada decreto, con cada titular. Y dentro de 10 años, cuando mires atrás, vas a saber exactamente en qué momento se torció todo. Fue cuando decidimos que proteger al propietario era de derechas y proteger al ocupa era de izquierdas. Cuando convertimos un tema de ley y orden en un tema ideológico. Cuando dejamos de llamar a las cosas por su nombre. Y sí, hoy he hablado desde la posición de Santiago Abascal, no porque sea mi líder, ni porque piense que Vox tiene razón en todo, sino porque en este tema concreto, en los ocupas y en la ley de vivienda, su mensaje es el único que le dice a esa mayoría silenciosa lo que necesita oír, que no está loca, que no está sola y que su indignación es legítima, porque al final esto no va de ideología, va de algo mucho más simple y mucho más profundo, de poder meter tu llave en tu cerradura y saber que va a girar, hoy, mañana y siempre.